Ok, vamos a ver ecuación de la recta en el espacio. Aquí tenemos una gráfica. Esto lo vimos en el primer laxo con vectores. Gráfica en el espacio. Aquí tenemos el vector B, V, que va del punto 1 al punto P. Extremo, origen. Extremo, origen. Esto es continuación que forma la recta L. Por definición, tenemos que un escalar multiplicado por el vector va a ser el segmento entre punto de origen, punto de extremo. Eso es extremo menos origen. Recuerden lo de vectores primer laxo. Entonces serían extremo menos origen, extremo menos origen, extremo menos origen en las componentes X, Y y Z. ¿Ok? Entonces queda que alfa multiplicado por el vector es igual a esta ecuación, extremo menos origen de las componentes. El vector es componente en X, componente en Y, componente en Z. Haciendo propiedad distributiva, por eso es que queda alfa por Bx, alfa por By, alfa por Bz. Igual a extremo menos origen de los puntos. Aplicando igualdad de vectores, vista anteriormente, decimos que las componentes en X es igual a la componente del vector en X. Aquí está. Las componentes de Y igual a las componentes del vector en Y. Y las componentes de Z igual a las componentes del vector en Z. De ahí sale la ecuación paramétrica. Como el valor de alfa debe ser igual, deben ser iguales, y despejando ese alfa, tenemos que el alfa de X va a ser igual al alfa de Y, igual al alfa de Z. Despejando, fíjense que las B o los componentes del vector pasan a multiplicar, por eso queda de esta forma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las alfas deben ser iguales. Y esa ecuación se llama ecuación cartesiana. Entonces tenemos dos ecuaciones, la paramétrica y la cartesiana. Vamos a ver cómo se hallan con los ejemplos. Hallar las ecuaciones de la recta, es decir, la paramétrica y la cartesiana, paralela al vector B, 3 menos 2, 4, y pasa por el punto P, 2, 6, menos 3. Aquí les coloqué unos datos. La componente del vector en X, la componente del vector en Y, la componente del vector en Z. La componente del punto en X, la componente del punto Y y la componente de la Z del punto. Entonces, para hacer la ecuación paramétrica, aplicamos la ecuación vista ahorita. Estas son la ecuación. Tenemos las ecuaciones, la fórmula de las ecuaciones. Si sustituimos, X sigue siendo X. ¿Cuánto vale X1? 2, sería menos 2. Igual a alfa, que no va, el valor es indiferente, por 3. Tenemos Y menos Y1. Y1 es 6. Alfa por el vector en Y, menos 2. Y Z menos 3, es decir, que sería más 3. Alfa por el componente en Z, que es 4. Despejando la X, porque son ecuaciones, X va a ser igual, este negativo pasa positivo, más 3 alfa. Tengo la ecuación de la X. La Y, está negativo el 6, pasa positivo, menos 2 alfa. Y la Z, 3 positivo pasa negativo, más 4 alfa. Siempre se pone la parte de la alfa de último. Ahí tengo las ecuaciones paramétricas. Ahora vamos con las ecuaciones cartesianas. Ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana, la fórmula es X menos X1
sobre bx igual a y menos y1 sobre by igual a z menos z1 sobre bz. Sustituyo. ¿Cuánto vale x? X sigue siendo x. Aquí tengo x menos 2. Sería x menos 2 sobre bx. Bx vale 3. Igual y menos y1. Y1 vale 6 sobre by, que su valor es menos 2. Y z, que no tiene ningún valor, menos z1, que vale 3, menos 3. Entonces por eso aquí va más 3 sobre bz, cuyo valor es 4. Ahí tengo la ecuación cartesiana. Ese es el ejemplo 1. Ahora vamos con el ejemplo 2. Allá las ecuaciones de la recta que pasan por los puntos. P1 menos 2, 1, 3. Y P2, 3 menos 1, menos 2. En el anterior nos daban un vector y un punto. Aquí nos dan 2 puntos. Entonces tengo que conseguir el vector, porque para poder formar las ecuaciones en el espacio tenemos que tener un vector. Y ese vector que le vamos a dar B, recuerden, es extremo menos origen. ¿Quién es el origen? P1, porque me lo dice el ejercicio. ¿Quién es el extremo? P2. P sub 2. Entonces, el vector va a ser las componentes del punto 2 menos las componentes del punto 1. Porque aquí lo dice, extremo menos origen. Si sustituimos, x2 vale 3. Menos x1 vale menos 2. Menos por menos, más. x2 vale menos 1. Menos 1, que es x1. Z2, perdón, aquí eran las y. Y2 y y1. Z2 vale menos 2. Menos Z1 vale 3. Entonces, el vector es igual a 5 menos 2 menos 5. Ya tengo el vector. Es decir, que esto sería la Bx, By y la Bz. Y la X1 va a ser la de P1, que es menos 2. La Y1 va a ser 1 y la Z1 va a ser 3. ¿Ok? Entonces, hallando la ecuación paramétrica, tenemos x menos x1 igual a alfa por bx. Eso al sustituirlo tengo x con x1, que es menos 2, con este menos da más 2, igual a alfa por bx. Bx es 5. Eso me lleva a tener que x igual a menos 2 más 5 alfa. Ahora voy con la y. Y menos y1 es igual a alfa por by. Es igual, esto sustituyendo queda y menos y1. Y1 es 1. Y by es menos 2, es decir, alfa por menos 2. Eso me lleva a tener y igual menos, pasa más, menos 2 alfa. Y z menos z1 es igual a alfa por bz. Eso me lleva a tener que z menos 3, que es z1, es igual a alfa por bz, que es menos 5. Me lleva a tener que z es igual, el 3 está negativo, pasa a positivo, menos 5 alfa. Y la ecuación cartesiana, un poco más directo, tengo que la ecuación cartesiana es x menos x1, que sería esta, x más 2, sobre 5.
es igual a y menos y1. Y menos 1 sobre menos 2 igual a z menos z1, z menos 3 sobre menos 5. Ahí hay la ecuación paramétrica y la cartesiana.